Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que cambió por completo la forma en la que vemos a una de las villanas más famosas de los cuentos clásicos. Estoy hablando de la película Maleficent. Esta película no es una simple adaptación de La Bella Durmiente, sino una reinterpretación completa que nos muestra la historia desde el punto de vista de Maléfica, un personaje que durante años fue visto solo como una villana, pero que aquí descubrimos como alguien mucho más complejo, humano y emocional. En esta review, vamos a analizar si realmente esta película vale la pena, o si solo es una versión visualmente bonita pero sin profundidad. También vamos a hablar de sus personajes, su historia, sus efectos visuales, y el mensaje que nos quiere transmitir sobre el amor, la traición y la redención. Además, veremos el trabajo de actores como Angelina Jolie y Elle Fanning, que son piezas clave para que esta historia funcione y conecte con el público. Así que quédate hasta el final del video, porque te voy a decir si esta película realmente merece tu tiempo, o si es mejor dejarla en el mundo de los cuentos. Esto es Remán Crítica, y comenzamos. La película Maleficent presenta una reinterpretación oscura y emocional del clásico cuento de La Bella Durmiente, centrándose en la figura de Maléfica y mostrando los acontecimientos desde su perspectiva. La historia comienza en un reino mágico conocido como las Ciénagas, un lugar lleno de criaturas fantásticas, hadas, árboles vivientes y seres mágicos que viven en armonía bajo la protección de una joven hada llamada Maléfica. Desde pequeña, Maléfica posee unas enormes alas negras y un inmenso poder mágico. Es valiente, curiosa y profundamente protectora con su hogar. Durante su infancia, conoce a un niño humano llamado Stefan, que entra accidentalmente en las Ciénagas. Aunque al principio existe desconfianza entre ellos, debido a la rivalidad histórica entre los humanos y las criaturas mágicas, ambos desarrollan una amistad sincera, que con el paso de los años se convierte en amor. A medida que crecen, Stefan y Maléfica siguen viéndose con frecuencia. Sin embargo, mientras Maléfica continúa siendo una guardiana de la naturaleza y la magia, Stefan se vuelve cada vez más ambicioso. Él sueña con abandonar la pobreza y alcanzar una posición importante en el reino humano. Con el tiempo, las visitas entre ambos se vuelven menos frecuentes, hasta que finalmente dejan de verse durante años. Mientras tanto, el rey humano, obsesionado con conquistar las Ciénagas y derrotar a Maléfica, dirige repetidos ataques contra el reino mágico, pero fracasa una y otra vez debido al inmenso poder de la hada. Cuando el rey envejece y enferma gravemente, promete entregar el trono a quien logre matar a Maléfica. Esta promesa despierta la ambición de Stefan, que ve una oportunidad única para convertirse en rey. Recordando la confianza que Maléfica siempre tuvo en él, la busca nuevamente y finge que aún siente afecto por ella. Durante una reunión aparentemente amistosa, Stefan droga a Maléfica para dejarla inconsciente. Aunque inicialmente no es capaz de matarla, decide cometer una traición igualmente cruel. Aprovechando que ella está indefensa, le corta las alas con hierro, el material que resulta dañino para las hadas. Cuando Maléfica despierta y descubre lo ocurrido, sufre un dolor devastador tanto físico como emocional. Las alas representaban una parte fundamental de su identidad y libertad. Además, la traición de la persona que más amaba destruye su confianza en los demás. Stefan entrega las alas al rey moribundo como prueba de su supuesto triunfo. Poco después, el rey fallece y Stefan es coronado como nuevo monarca. Mientras tanto, Maléfica regresa a las Ciénagas llena de rabia, tristeza y resentimiento. Su corazón se endurece y el reino mágico comienza a reflejar su oscuridad interior. Los paisajes se vuelven sombríos, las criaturas viven con miedo y Maléfica adopta una apariencia más intimidante. Con el paso de los años, Stefan gobierna como rey, pero nunca encuentra paz. El miedo a que Maléfica busque venganza lo consume. Vive obsesionado con la seguridad del reino y desarrolla una paranoia creciente. Su esposa da a luz a una niña llamada Aurora, cuya llegada es celebrada por toda la corte. Para conmemorar el nacimiento de la princesa, se organiza una gran ceremonia en la que son invitadas 3 hadas protectoras. Sin embargo, Maléfica aparece inesperadamente durante la celebración. Frente a todos los presentes, Maléfica pronuncia una maldición terrible. Declara que cuando Aurora cumpla 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño semejante a la muerte. Una de las hadas intenta suavizar el hechizo y logra modificarlo parcialmente.
Gracias a su intervención, Aurora podrá despertar mediante un beso de amor verdadero. Maléfica acepta la modificación porque considera que el amor verdadero no existe, especialmente después de la traición que sufrió por parte de Stefan. El rey queda horrorizado y ordena destruir todas las ruecas del reino, además de reforzar la protección de su hija. Para mantener a Aurora alejada del peligro, las 3 hadas la llevan a vivir en una cabaña escondida en el bosque. Allí la crían lejos de la corte, aunque sus habilidades como cuidadoras resultan bastante limitadas. Lo que nadie imagina es que Maléfica observa a la niña desde la distancia. Al principio lo hace por curiosidad y con cierto desprecio, pero pronto nota que las hadas son incapaces de cuidar adecuadamente de la pequeña. En varias ocasiones interviene secretamente para protegerla de accidentes o peligros. Poco a poco comienza a desarrollar un vínculo inesperado con Aurora. Los años pasan y Aurora crece convirtiéndose en una joven amable, optimista y llena de bondad. A diferencia de su padre, no siente miedo hacia las criaturas mágicas. Desde niña, percibe la presencia de una misteriosa hada con cuernos, a la que llama su hada madrina. Sin saberlo, esa figura es Maléfica. La muchacha se siente fascinada por las ciénagas y por todos los seres que viven allí. Cuando finalmente conoce a Maléfica cara a cara, no la ve como un monstruo, sino como alguien especial y digno de confianza. Esta reacción sorprende profundamente a Maléfica. Acostumbrada al odio y al miedo de los demás, se encuentra frente a una persona que la aprecia sinceramente. Aurora la trata con cariño, admiración y afecto. A medida que pasan más tiempo juntas, Maléfica empieza a recuperar parte de la bondad que había perdido. Su corazón comienza a sanar lentamente gracias a la inocencia de la joven. Sin embargo, también aumenta su sentimiento de culpa por haber lanzado la maldición. Consciente de que Aurora se acerca a su 16º cumpleaños, Maléfica intenta deshacer el hechizo. Utiliza toda su magia para revocarlo, pero descubre que la maldición es demasiado poderosa, incluso para ella. Desesperada, comprende que sus acciones tendrán consecuencias inevitables. Aún así, continúa buscando alguna forma de salvar a la muchacha. Mientras tanto, Aurora descubre que es una princesa y decide regresar al castillo para conocer a su padre. Cuando llega al reino humano, Aurora se encuentra con un ambiente frío y distante. Stefan está tan consumido por su obsesión con Maléfica que apenas puede mostrar afecto hacia su hija. En lugar de disfrutar el reencuentro, dedica la mayor parte de su tiempo a planear una guerra contra la hada. Aurora se siente confundida y decepcionada. Paralelamente, Maléfica intenta advertirle sobre el peligro de la maldición, pero los acontecimientos se desarrollan demasiado rápido. La noche de su cumpleaños número 16, el hechizo entra en acción. Una fuerza mágica atrae a Aurora hacia una habitación oculta, donde una rueca olvidada sigue existiendo. Como estaba predicho, la joven se pincha el dedo y cae en un profundo sueño. La maldición se ha cumplido exactamente como Maléfica había anunciado años atrás. El castillo entero entra en estado de alarma, mientras Stefan culpa nuevamente a Maléfica por la tragedia. Creyendo que la única esperanza es el beso de amor verdadero, los sirvientes traen a un joven príncipe llamado Prince Philip, a quien Aurora había conocido brevemente. Aunque el muchacho besa a la princesa, nada sucede. Esto demuestra que el amor verdadero no puede surgir instantáneamente entre dos personas que apenas se conocen. El fracaso del intento deja a todos sin respuestas. Entonces Maléfica entra silenciosamente en la habitación donde Aurora duerme. Llena de arrepentimiento, observa a la joven y reconoce que la considera como una hija. Le pide perdón por el daño que le causó y lamenta profundamente haber permitido que el odio guiara sus decisiones. Finalmente le da un beso en la frente con un amor puro, sincero y desinteresado. Contra todo pronóstico, ese gesto rompe la maldición. Aurora despierta porque el verdadero amor no era el romántico, sino el amor maternal que Maléfica había desarrollado hacia ella. El despertar de Aurora marca un punto de inflexión. La joven comprende la verdad sobre Maléfica y reconoce el cariño genuino que siente por ella. Sin embargo, el conflicto aún no ha terminado. Stefan, completamente dominado por la paranoia y la obsesión, prepara una confrontación final. Ordena capturar a Maléfica utilizando armas de hierro y trampas diseñadas específicamente para neutralizar sus poderes mágicos. Durante la batalla final en el castillo, Maléfica lucha por sobrevivir mientras protege a Aurora. Aunque inicialmente parece derrotada, logra recuperar sus alas
que Stefan había mantenido ocultas durante años. Al reunirse nuevamente con ellas, recupera toda su fuerza y libertad. Convertida otra vez en la poderosa hada que era antes de la traición, enfrenta a Stefan en un último combate. La lucha culmina cuando Stefan intenta destruir a Maléfica, movido por su odio y miedo. Sin embargo, su obsesión lo conduce a la caída. Finalmente muere durante el enfrentamiento, víctima de las consecuencias de sus propias decisiones. Su trágico final contrasta con la evolución de Maléfica, quien logra superar el resentimiento que había dominado su vida durante tantos años. Tras la muerte de Stefan, la paz regresa gradualmente. Aurora se convierte en un puente entre el reino humano y las ciénagas. Gracias a ella, ambas comunidades comienzan a convivir en armonía después de generaciones de conflictos. Maléfica recupera su papel como protectora del reino mágico, pero ahora lo hace con una nueva comprensión del perdón, la compasión y el amor. La película concluye mostrando la transformación completa de Maléfica. Lo que comenzó como una historia de venganza se convierte en un relato sobre la redención y la capacidad de sanar las heridas emocionales. Maléfica descubre que el odio no puede devolverle lo que perdió, mientras que el amor y la empatía le permiten reconstruir su vida. Aurora, por su parte, demuestra que la bondad puede romper ciclos de violencia y desconfianza. El mensaje final enfatiza que las personas no son simplemente héroes o villanos. Sus decisiones, experiencias y relaciones moldean quiénes son. De esta manera, la historia ofrece una visión mucho más compleja y humana del personaje tradicionalmente conocido como la malvada hada de la Bella Durmiente, convirtiéndola en una figura trágica, poderosa y profundamente conmovedora. La película Maleficent reúne un elenco cuidadosamente seleccionado que da vida a una reinterpretación moderna del clásico cuento de la Bella Durmiente. Cada actor aporta una interpretación que no solo construye la narrativa, sino que también redefine la psicología de los personajes tradicionales, dándoles una profundidad emocional mucho mayor. El resultado es una obra donde el trabajo actoral es esencial para transformar una historia conocida en un drama fantástico, con matices de redención, traición y amor. A continuación se detalla el reparto principal y su aportación dentro de la película. El papel central recae en Angelina Jolie, quien interpreta a Maléfica. Su trabajo es el eje emocional de toda la película. Jolie construye un personaje complejo que evoluciona desde una hada protectora llena de bondad hasta una figura marcada por la traición y el resentimiento. Su interpretación destaca por el uso del lenguaje corporal, especialmente la forma en que transmite poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. Los gestos controlados, la mirada intensa y la voz profunda contribuyen a crear una Maléfica que no es simplemente una villana, sino una figura trágica. Además, Jolie logra transmitir el dolor interno del personaje sin necesidad de grandes diálogos, apoyándose en silencios expresivos y movimientos sutiles que refuerzan la dimensión emocional de la historia. Su actuación es clave para que el público empatice con una figura tradicionalmente malvada. El personaje de Aurora es interpretado por Elle Fanning, quien representa la inocencia, la esperanza y la conexión entre dos mundos enfrentados. Fanning aporta una interpretación luminosa y natural que contrasta con la oscuridad de Maléfica. Su trabajo se centra en transmitir una pureza emocional que nunca resulta artificial. Aurora es un personaje que crece en aislamiento, y Fanning logra reflejar esa mezcla de curiosidad, bondad y vulnerabilidad. Su relación con Maléfica es uno de los ejes emocionales más importantes de la película, y la actriz consigue que esa conexión evolucione de manera creíble, pasando de la curiosidad infantil al afecto profundo. Su interpretación es fundamental para el giro narrativo que redefine el concepto de amor verdadero dentro de la historia. El antagonista principal, el rey Stefan, es interpretado por Sharlto Copley. Su actuación es intensa y psicológicamente compleja, ya que representa la ambición humana llevada al extremo. Copley construye un personaje consumido por la obsesión, el miedo y la culpa. A lo largo de la película, Stefan evoluciona de un joven humilde a un rey paranoico que destruye todo lo que le rodea en su búsqueda de poder y seguridad. El actor utiliza cambios de tono, expresiones faciales tensas y una postura corporal cada vez más rígida para mostrar su deterioro emocional. Su interpretación no lo presenta como un villano simple, sino como un hombre destruido por sus propias decisiones,
lo que añade una capa de tragedia al conflicto central. El joven Stefan, en su etapa inicial, es interpretado por Sam Riley, quien representa la versión inocente y ambiciosa del personaje antes de su transformación. Riley construye un Stefan carismático, pero con una ambición latente que se va haciendo más evidente con el tiempo. Su relación con Maléfica se presenta como genuina al principio, lo que hace que la traición posterior tenga un impacto emocional mucho mayor. Su actuación es más ligera en comparación con la versión adulta del personaje, pero es fundamental para establecer el contraste entre el amor juvenil y la corrupción del poder. Riley logra transmitir la dualidad de un personaje que ama, pero que también está dispuesto a sacrificarlo todo por ascender socialmente. Las tres hadas encargadas de cuidar a Aurora, Flora, Fauna y Primavera, son interpretadas respectivamente por British actress Juno Temple y Leslie Manville. Estas actrices aportan un tono cómico y ligero que contrasta con la oscuridad de la historia principal. Sin embargo, su interpretación no se limita al humor. También muestran la incompetencia, la ternura y la responsabilidad de personajes que, a pesar de sus errores, intentan cumplir su misión de proteger a Aurora. Staunton aporta una energía más seria dentro del trío, mientras que Temple introduce un carácter más ingenuo y Manville aporta una mezcla de control y torpeza. Juntas, crean una dinámica equilibrada que añade momentos de alivio cómico sin romper la coherencia emocional del relato. El príncipe Philip es interpretado por Brenton Thwaites, aunque su papel en esta versión es significativamente reducido en comparación con el cuento original. Thwaites da vida a un personaje amable, educado y algo ingenuo, cuya función narrativa es más simbólica que romántica. Su interpretación refuerza la idea de que el amor verdadero no surge de encuentros superficiales, sino de conexiones profundas y emocionales. Aunque su presencia es breve, su actuación contribuye a desmontar la idea tradicional del beso de amor verdadero como un acto automático, aportando así a la reinterpretación temática de la película. Otros personajes secundarios también cumplen funciones importantes en la construcción del mundo mágico y del conflicto político del reino. El rey Henry, interpretado por Kenneth Cranham, representa la violencia inicial del conflicto entre humanos y criaturas mágicas. Su actuación es breve, pero significativa, ya que establece el tono de guerra y desconfianza que influye en las decisiones posteriores de Stefan. Cranham aporta una presencia autoritaria que refuerza la idea de un reino humano gobernado por la ambición y el miedo. En conjunto, el elenco de la película no solo interpreta personajes individuales, sino que construye una red de relaciones emocionales que sostienen toda la narrativa. Cada actor contribuye a un aspecto específico del tema central, la transformación del amor en odio y del odio en redención. La dirección actoral permite que incluso los personajes secundarios tengan un impacto en la historia general, ya sea mediante el humor, la tragedia o la evolución emocional. Uno de los aspectos más destacados del trabajo del elenco es la forma en que todos los personajes están conectados por la figura de Maléfica. Cada actuación gira, directa o indirectamente, alrededor de su evolución emocional. Esto convierte a la película en una obra centrada en la perspectiva de un personaje complejo, donde los demás no son simplemente figuras auxiliares, sino reflejos de sus decisiones y emociones. El contraste entre la luz de Aurora, la oscuridad de Stefan y la dualidad de Maléfica se construye gracias a la interpretación coherente de todo el reparto. Finalmente, el valor del elenco reside en su capacidad para humanizar un cuento clásico y transformarlo en una historia moderna sobre la empatía, la traición y la posibilidad de redención. Gracias a las actuaciones de Angelina Jolie y Elle Fanning en particular, la película logra redefinir el concepto de amor verdadero, alejándolo del romance tradicional y acercándolo a una forma más profunda de conexión emocional. El trabajo conjunto del reparto convierte a la película en una reinterpretación emocionalmente rica, donde cada interpretación aporta una pieza esencial al mensaje final. La película, Maleficent, es una reinterpretación moderna del clásico cuento de la Bella Durmiente, pero no se limita a ser una simple adaptación. En lugar de contar la historia desde el punto de vista tradicional del bien contra el mal, la película se enfoca en la figura de Maléfica como personaje central, explorando su evolución emocional, sus heridas psicológicas y su capacidad de redención. Esta decisión narrativa ya marca una diferencia importante respecto a otras películas de fantasía, porque transforma a una villana clásica en una protagonista compleja. La propuesta es ambiciosa,
y en muchos sentidos, logra destacar dentro del cine de fantasía contemporáneo. Uno de los puntos más fuertes de la película es su enfoque visual. La dirección artística construye dos mundos claramente diferenciados: el reino humano, frío y rígido, y las ciénagas, un espacio mágico lleno de vida, color y criaturas fantásticas. Este contraste visual no solo es estético, sino también simbólico, ya que representa la lucha entre la naturaleza y la ambición humana. La fotografía y los efectos especiales contribuyen a crear una atmósfera inmersiva que mantiene el interés del espectador. Las escenas de magia, vuelo y criaturas fantásticas están cuidadosamente diseñadas, lo que hace que la experiencia visual sea uno de los aspectos más memorables de la película. La interpretación de Angelina Jolie como Maléfica es uno de los elementos más elogiados de la producción. Su actuación aporta profundidad emocional a un personaje que, en versiones anteriores del cuento, era presentado como una villana pura. Aquí, Maléfica es una figura trágica, marcada por la traición y el dolor. Jolie logra transmitir una amplia gama de emociones, desde la ternura inicial hasta la furia contenida, y finalmente, la compasión. Su presencia en pantalla es dominante, y su interpretación es fundamental para que la historia funcione, ya que todo el relato gira en torno a su transformación interior. Sin su actuación, la película perdería gran parte de su impacto emocional. Otro aspecto destacable es la interpretación de Elle Fanning como Aurora. Su personaje representa la inocencia y la bondad, pero también la capacidad de ver más allá de las apariencias. Fanning aporta una actuación natural y luminosa que contrasta con la oscuridad del mundo de Maléfica. Su relación con el personaje principal es el corazón emocional de la película, ya que redefine el concepto de amor verdadero. En lugar de centrarse en el romance tradicional, la película sugiere que el amor más poderoso puede ser el afecto profundo entre dos seres que se comprenden y se cuidan mutuamente, incluso sin lazos de sangre. Sin embargo, la película no está exenta de críticas. Uno de los puntos débiles más señalados es el desarrollo del guión, que en algunos momentos simplifica demasiado ciertos conflictos emocionales. La transformación del personaje de Stefan, interpretado por Sharlto Copley, aunque interesante, puede parecer abrupta en algunos tramos. Su evolución de joven enamorado a rey obsesionado con el poder se presenta de forma clara, pero no siempre con la profundidad suficiente para que el espectador sienta plenamente su tragedia. A pesar de esto, su actuación logra transmitir la intensidad emocional del personaje, especialmente en sus escenas más oscuras. Otro punto discutible es el ritmo narrativo. La película dedica mucho tiempo a la construcción del mundo y al desarrollo visual, lo que en ocasiones ralentiza la progresión de la historia. Algunas escenas se sienten más contemplativas que narrativas, lo que puede afectar el dinamismo para ciertos espectadores. Sin embargo, este ritmo también puede interpretarse como una decisión estilística que permite sumergirse en la atmósfera del universo mágico. En este sentido, la película apuesta más por la experiencia visual y emocional que por una narrativa rápida o llena de acción constante. Las tres hadas encargadas de cuidar a Aurora, interpretadas por Entity Juno Temple y Leslie Manville, aportan un tono cómico que equilibra la oscuridad de la historia. Sus interpretaciones son intencionalmente exageradas en algunos momentos, lo que añade ligereza a la trama. Aunque algunos espectadores pueden considerar que este humor rompe la inmersión, también cumple la función de hacer la película más accesible a un público familiar. Estas escenas funcionan como descansos emocionales dentro de una historia que, de otro modo, sería bastante intensa. El mensaje central de la película es otro de sus puntos más fuertes. La historia explora temas como la traición, el perdón, la redención y la posibilidad de cambiar. A diferencia de muchas narrativas tradicionales de fantasía, aquí no existe una división absoluta entre el bien y el mal. Maléfica no es completamente buena ni completamente mala, sino un personaje moldeado por sus experiencias. Esta visión más compleja de la moralidad es uno de los aspectos que hace que la película destaque dentro del género. El concepto de amor verdadero también se redefine, alejándose del romance clásico para enfocarse en la conexión emocional profunda y el cuidado desinteresado. Desde el punto de vista técnico, la película es sólida. La dirección de arte, el diseño de vestuario y los efectos visuales están cuidadosamente trabajados. Las alas de Maléfica, por ejemplo, no solo son un elemento visual impresionante, sino también un símbolo narrativo de libertad y pérdida. Su recuperación en la parte final de la película
representa la restauración de su identidad y poder. Este tipo de simbolismo visual enriquece la historia y aporta capas adicionales de significado que van más allá del diálogo. En cuanto a la música, la banda sonora refuerza la atmósfera emocional de la película. Los temas musicales acompañan los momentos clave con sensibilidad, intensificando tanto las escenas de tensión como las de ternura. Aunque la música no es necesariamente innovadora, cumple su función de apoyar la narrativa sin distraer al espectador. Es un elemento discreto pero efectivo dentro del conjunto general de la producción. Entonces, surge la pregunta principal: ¿vale la pena ver esta película? La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Para quienes buscan una película de fantasía con una narrativa rápida, llena de acción constante y giros impredecibles, puede que esta obra resulte algo lenta en ciertos momentos. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de historias con profundidad emocional, reinterpretaciones de cuentos clásicos y fuertes elementos visuales, la película ofrece una experiencia muy satisfactoria. El mayor valor de la película no está en su complejidad argumental, sino en su enfoque emocional. Logra transformar una historia conocida en algo nuevo, al cambiar la perspectiva del relato. En lugar de centrarse en la princesa o el héroe tradicional, la historia se enfoca en la villana, explorando sus motivaciones y sufrimientos. Este cambio de enfoque permite al espectador reconsiderar ideas tradicionales sobre el bien y el mal, y entender que los personajes pueden ser más complejos de lo que parecen a primera vista. En conclusión, la película Maleficent es una obra visualmente impresionante y emocionalmente significativa que destaca por su reinterpretación de un cuento clásico. Aunque tiene algunas debilidades en el ritmo narrativo y el desarrollo de ciertos personajes secundarios, sus fortalezas superan ampliamente estos aspectos. La actuación de Angelina Jolie, la estética visual y el mensaje central sobre la redención hacen que la película sea una experiencia recomendable. En general, sí, es una película que vale la pena ver, especialmente para quienes disfrutan de historias de fantasía con un enfoque más humano y emocional. Uno de los aspectos más destacados del trabajo del elenco es la forma en que todos los personajes están conectados por la figura de Maléfica. Cada actuación gira, directa o indirectamente, alrededor de su evolución emocional. Esto convierte a la película en una obra centrada en la perspectiva de un personaje complejo, donde los demás no son simplemente figuras auxiliares, sino reflejos de sus decisiones y emociones. El contraste entre la luz de Aurora, la oscuridad de Stefan y la dualidad de Maléfica se construye gracias a la interpretación coherente de todo el reparto. Finalmente, el valor del elenco reside en su capacidad para humanizar un cuento clásico y transformarlo en una historia moderna sobre la empatía, la traición y la posibilidad de redención. Gracias a las actuaciones de Angelina Jolie y Elle Fanning, en particular, la película logra redefinir el concepto de amor verdadero, alejándolo del romance tradicional y acercándolo a una forma más profunda de conexión emocional. El trabajo conjunto del reparto convierte a la película en una reinterpretación emocionalmente rica, donde cada interpretación aporta una pieza esencial al mensaje final. La película Maleficent es un ejemplo destacado del uso de efectos visuales modernos en el cine de fantasía contemporáneo. Desde su lanzamiento, uno de los aspectos más comentados fue su impresionante trabajo de VFX, efectos visuales, y CGI, imágenes generadas por computadora, que permitieron construir un mundo completamente mágico y coherente. La película no solo utiliza la tecnología como un complemento, sino como una herramienta narrativa esencial que da forma a los personajes, los escenarios y la atmósfera general de la historia. Gracias a estos recursos, el universo de la película se siente vivo, detallado y profundamente inmersivo. Uno de los elementos más importantes del trabajo de efectos visuales es la creación de las ciénagas, el reino mágico donde vive Maléfica. Este entorno no es un simple decorado digital, sino un ecosistema completamente diseñado mediante CGI y técnicas de composición digital. El objetivo era crear un contraste visual fuerte con el reino humano. Mientras el mundo humano se presenta con colores fríos, estructuras rígidas y una iluminación más naturalista, las ciénagas están llenas de colores vibrantes, árboles que se mueven, criaturas mágicas y una iluminación casi irreal. Este contraste no solo es estético, sino también narrativo, ya que representa la diferencia entre la naturaleza libre y la civilización controlada.
El diseño de las criaturas mágicas es otro de los puntos más fuertes del CGI en la película. Los seres que habitan las ciénagas, como hadas diminutas, criaturas híbridas entre animales y fantasía, y árboles vivientes, fueron creados mediante una combinación de animación por computadora y captura de movimiento. El objetivo era que estas criaturas no parecieran simples efectos digitales, sino seres con personalidad y comportamiento propio. Cada movimiento, cada expresión y cada interacción con el entorno fue cuidadosamente diseñado para transmitir realismo dentro de un mundo fantástico. Esto ayudó a que el espectador aceptara la existencia de este universo sin cuestionar su verosimilitud. Uno de los aspectos más icónicos del VFX en la película es el diseño de las alas de Maléfica. Estas alas no son simples accesorios visuales, sino un elemento narrativo fundamental. En muchas escenas, las alas fueron creadas completamente con CGI, especialmente cuando se necesitaba mostrar su movimiento natural, su fuerza o su interacción con el entorno. El equipo de efectos visuales trabajó para que las alas se sintieran pesadas, poderosas y orgánicas, evitando que parecieran artificiales. La textura, el movimiento de las plumas y la forma en que reaccionan a la luz son detalles que demuestran un trabajo técnico muy avanzado. Además, su desaparición y posterior recuperación en la historia fueron representadas con efectos visuales cuidadosamente diseñados para reforzar el impacto emocional. El personaje de Maléfica, interpretado por Angelina Jolie, también requirió un importante trabajo de maquillaje digital y efectos visuales. Aunque gran parte del personaje es físico, especialmente el maquillaje, los cuernos y el vestuario, el CGI se utilizó para mejorar ciertos detalles, como la integración de los cuernos en diferentes ángulos de cámara o la corrección de iluminación en escenas complejas. Además, algunos de los efectos mágicos que Maléfica utiliza, como la energía oscura, los hechizos y las manifestaciones de poder, fueron completamente generados por computadora. Estos efectos están diseñados para ser elegantes pero amenazantes, con movimientos fluidos que refuerzan la naturaleza sobrenatural del personaje. El uso de magia visual en la película es otro aspecto clave del CGI. Cada vez que Maléfica lanza un hechizo, el efecto visual está cuidadosamente sincronizado con su movimiento y su expresión facial. La magia no se presenta como simples explosiones de luz, sino como fuerzas orgánicas que interactúan con el entorno. Por ejemplo, las sombras que se expanden, las partículas que flotan en el aire o los cambios en la naturaleza circundante están diseñados para dar la sensación de que la magia es parte del mundo físico. Esto hace que los poderes de Maléfica se sientan más reales y coherentes dentro del universo de la película. El castillo del reino humano también fue mejorado significativamente mediante CG. Aunque se utilizaron locaciones reales y sets físicos, muchos de los fondos, estructuras adicionales y extensiones arquitectónicas fueron creados digitalmente. El objetivo era construir un castillo que pareciera imponente y medieval, pero también frío y opresivo. Los efectos visuales ayudaron a ampliar la escala del entorno, mostrando torres más altas, murallas más extensas y paisajes que rodean el castillo. Esto refuerza la sensación de aislamiento y poder del reino humano, contrastando con la libertad visual de las ciénagas. Otro elemento importante del trabajo de VFX es la transformación emocional de los entornos. A medida que la historia de Aurora avanza, los efectos visuales también reflejan cambios en el tono emocional de la película. Cuando Maléfica se vuelve más oscura debido a su dolor y traición, las ciénagas también se ven afectadas, volviéndose menos brillantes y más sombrías. Este tipo de integración entre narrativa y efectos visuales es una de las fortalezas de la película, ya que no se limita a mostrar un mundo estático, sino uno que responde emocionalmente a los personajes. Las escenas de vuelo son otro punto destacado del CG. Tanto Maléfica como Aurora tienen momentos en los que se desplazan por el aire o interactúan con el entorno desde alturas elevadas. Estas secuencias fueron creadas mediante una combinación de cables de soporte, pantallas verdes y animación digital. El objetivo era lograr una sensación de fluidez y libertad sin perder realismo. El movimiento de la cámara, la física del viento y la interacción con la luz fueron cuidadosamente ajustados para evitar que las escenas parecieran artificiales. El personaje de Aurora, interpretado por Elle Fanning, también se beneficia de mejoras digitales sutiles. Aunque su apariencia es principalmente natural, el CGI se utilizó para optimizar la iluminación en escenas de bosque,
mejorar la integración con los entornos digitales y suavizar ciertas transiciones visuales. Esto ayuda a mantener la coherencia estética entre personajes reales y escenarios generados por computadora. Otro aspecto técnico importante es el uso de partículas y efectos atmosféricos. La película utiliza constantemente elementos como polvo mágico, niebla, luces flotantes y brillos ambientales para reforzar la sensación de fantasía. Estos efectos no son excesivos, sino que están cuidadosamente dosificados para no distraer al espectador. La niebla en las ciénagas, por ejemplo, ayuda a dar profundidad a las escenas, mientras que las partículas luminosas refuerzan la idea de un mundo lleno de energía mágica. El trabajo de composición digital también es fundamental. Muchas escenas combinan actores reales con fondos completamente generados por computadora. Esto requiere una integración perfecta entre iluminación, sombras y perspectiva. El equipo de VFX trabajó para que los personajes parecieran realmente presentes en esos entornos, evitando el efecto de pegado que puede ocurrir en producciones con CGI menos avanzado. Este nivel de integración es lo que permite que la película mantenga su inmersión visual. En las escenas de batalla, el CGI se utiliza para amplificar la escala del conflicto. Ejércitos, explosiones mágicas, destrucción de estructuras y criaturas fantásticas son representados mediante efectos digitales. Sin embargo, estos efectos no dominan la escena, sino que complementan la acción real filmada. Esto mantiene un equilibrio entre lo físico y lo digital, haciendo que las secuencias sean espectaculares, pero no abrumadoras. Uno de los mayores logros del VFX en la película es su capacidad para servir a la narrativa emocional. En muchas películas de fantasía, los efectos visuales pueden sentirse como un elemento separado de la historia. Sin embargo, en esta película, cada efecto tiene un propósito narrativo claro. Las alas de Maléfica representan libertad y pérdida. La magia refleja emociones. Los entornos muestran estados psicológicos. Y las criaturas simbolizan la conexión entre naturaleza y humanidad. Este enfoque hace que el CGI no sea solo decorativo, sino esencial para contar la historia. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en la película Maleficent es uno de sus mayores logros técnicos y artísticos. Desde la creación de mundos enteros, hasta los detalles más pequeños de la magia y los personajes, cada elemento visual está cuidadosamente diseñado para apoyar la narrativa. La combinación de tecnología avanzada, diseño artístico y dirección creativa permite que la película ofrezca una experiencia visual inmersiva y emocionalmente coherente. Gracias a esto, no solo se cuenta una historia de fantasía, sino que se construye un universo completo que el espectador puede sentir como real dentro de su lógica mágica. La película Maleficent tuvo un desempeño comercial muy importante dentro de la industria del cine, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de su año. Desde su estreno, la película demostró un fuerte atractivo tanto en el mercado internacional como en el doméstico, impulsada por su enfoque visual, su reinterpretación de un cuento clásico y la presencia de una estrella global como Angelina Jolie. El rendimiento en taquilla y su posterior éxito en formatos de entretenimiento doméstico consolidaron la película como una producción rentable y estratégica dentro del catálogo de Disney. En su estreno en cines, la película tuvo un debut sólido en Estados Unidos, logrando posicionarse rápidamente en el primer lugar de la taquilla durante su fin de semana de apertura. La combinación de marketing intensivo, tráileres visualmente impactantes y la popularidad del personaje ayudaron a generar una gran expectativa antes del lanzamiento. El público acudió masivamente a los cines, especialmente familias y fanáticos del género de fantasía, lo que permitió que la película mantuviera un rendimiento estable durante varias semanas. Su permanencia en cartelera fue notable, ya que no dependió únicamente de su estreno inicial, sino de un interés sostenido. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún más fuerte. En muchos mercados fuera de Estados Unidos, el atractivo visual y la fama global de la actriz principal contribuyeron a un crecimiento significativo de la recaudación. Países de Europa, Asia y América Latina respondieron positivamente a la propuesta, lo que permitió que la película alcanzara cifras globales muy elevadas. Este éxito internacional fue clave para convertirla en una de las películas de fantasía más rentables de su año de estreno. La estrategia de distribución global fue fundamental, ya que el estudio apostó por un lanzamiento simultáneo en múltiples regiones para maximizar el impacto.
Uno de los factores más importantes del éxito en taquilla fue el reconocimiento del personaje de Maléfica como una figura cultural icónica. Aunque originalmente era una villana en el cuento clásico, esta nueva versión la transformó en una protagonista compleja y emocional. Este cambio de perspectiva atrajo tanto a nuevas audiencias como a espectadores que ya estaban familiarizados con la historia original. Además, el interés en ver una reinterpretación oscura de un cuento infantil clásico generó curiosidad, lo que impulsó la asistencia al cine durante las primeras semanas. La película también se benefició de su fuerte componente visual. El uso de efectos especiales avanzados, mundos fantásticos y secuencias de magia hizo que el tráiler fuera especialmente atractivo para el público. En una época donde el cine de fantasía ya tenía una base sólida de fans, esta producción logró diferenciarse por su estética y su enfoque narrativo centrado en la villana. Esto contribuyó a que el boca a boca fuera positivo, especialmente entre espectadores que valoraban el aspecto visual de la película. El rendimiento sostenido en taquilla también se vio favorecido por la clasificación familiar de la película. Aunque contiene elementos oscuros y temas emocionales complejos, sigue siendo accesible para un público amplio. Esto permitió que familias completas asistieran a verla, aumentando su potencial de recaudación. Además, el nombre de Disney como estudio garantizaba confianza en la calidad del producto, lo que también influyó en la decisión del público de acudir a los cines. Con el paso de las semanas, la película mantuvo una caída gradual típica del cine comercial, pero sin descensos abruptos. Esto indica una buena recepción general y una estabilidad en la demanda. El interés no se limitó al estreno inicial, sino que se extendió gracias a recomendaciones positivas y al atractivo continuo de su propuesta visual. En comparación con otras películas del mismo año, su rendimiento fue considerado muy exitoso, especialmente dentro del género de fantasía. Después de su paso por los cines, la película tuvo un lanzamiento en formato doméstico que también resultó muy exitoso. La edición en Blu-ray, DVD y plataformas digitales permitió que la audiencia continuara consumiendo la película desde casa. Este tipo de distribución es especialmente importante para producciones familiares y de fantasía, ya que suelen tener una vida útil larga más allá del estreno en cines. El lanzamiento doméstico incluyó ediciones con contenido adicional, como escenas eliminadas, material detrás de cámaras y documentales sobre la creación de los efectos visuales. Uno de los aspectos más atractivos del lanzamiento en casa fue precisamente el enfoque en los efectos visuales. Muchos espectadores mostraron interés en conocer cómo se construyeron digitalmente las ciénagas, las criaturas mágicas y los poderes de los personajes. El material adicional permitió apreciar el trabajo técnico detrás de la producción, lo que aumentó el valor del producto para los fans del cine y la animación digital. Esto contribuyó a un buen desempeño en ventas físicas y digitales. El formato digital también jugó un papel importante en la difusión de la película. Con el crecimiento de las plataformas de streaming y descarga en ese momento, la película logró mantenerse vigente durante más tiempo. Su disponibilidad en múltiples formatos permitió que nuevas audiencias la descubrieran meses después de su estreno original. Este tipo de distribución prolongada es clave para maximizar los ingresos totales de una producción cinematográfica moderna. Otro factor relevante en el éxito del mercado doméstico fue la popularidad continua de Elle Fanning, quien interpreta a Aurora. Su personaje es especialmente popular entre audiencias jóvenes, lo que contribuyó a mantener el interés en la película, incluso después de su paso por los cines. La relación entre Maléfica y Aurora se convirtió en uno de los elementos más recordados, lo que impulsó nuevamente las ventas en formato doméstico. El éxito en taquilla y en ventas domésticas también tuvo un impacto importante en la estrategia futura del estudio. El rendimiento positivo demostró que existía un gran interés en reinterpretaciones de cuentos clásicos desde perspectivas alternativas. Esto abrió la puerta a nuevas producciones similares y consolidó la idea de que las historias conocidas podían reinventarse con éxito comercial si se les daba un enfoque diferente y visualmente atractivo. Además, el éxito financiero permitió justificar la expansión del universo narrativo de la película en años posteriores. La recepción positiva, tanto en cines como en el mercado doméstico, mostró que el público estaba dispuesto a seguir explorando este mundo y sus personajes. Esto reforzó la importancia de la marca dentro del catálogo del estudio y la convirtió en una propiedad intelectual valiosa. En términos generales, el desempeño comercial de la película puede considerarse muy exitoso en todas sus etapas. Desde su estreno en cines hasta su distribución en formatos domésticos,
la película logró mantener un interés constante por parte del público. Su combinación de narrativa emocional, espectáculo visual y reinterpretación de un cuento clásico fue clave para su éxito global. En conclusión, la película Maleficent no solo fue un éxito artístico dentro del género de fantasía, sino también un triunfo comercial significativo. Su rendimiento en taquilla, tanto en mercados nacionales como internacionales, demostró su fuerte atractivo global. Además, su éxito en formatos domésticos aseguró una larga vida comercial más allá de su estreno en cines. El impacto de la interpretación de Angelina Jolie y el interés del público en la historia contribuyeron a consolidar la película como una producción altamente rentable y culturalmente relevante dentro del cine moderno. Uno de los aspectos más icónicos del VFX en la película es el diseño de las salas de Maléfica. Estas salas no son simples accesorios visuales, sino un elemento narrativo fundamental. En muchas escenas, las salas fueron creadas completamente con CGI, especialmente cuando se necesitaba mostrar su movimiento natural, su fuerza o su interacción con el entorno. El equipo de efectos visuales trabajó para que las salas se sintieran pesadas, poderosas y orgánicas, evitando que parecieran artificiales. La textura, el movimiento de las plumas y la forma en que reaccionan a la luz son detalles que demuestran un trabajo técnico muy avanzado. Además, su desaparición y posterior recuperación en la historia fueron representadas con efectos visuales cuidadosamente diseñados para reforzar el impacto emocional. El personaje de Maléfica, interpretado por Angelina Jolie, también requirió un importante trabajo de maquillaje digital y efectos visuales. Aunque gran parte del personaje es físico, especialmente el maquillaje, los cuernos y el vestuario, el CGI se utilizó para mejorar ciertos detalles, como la integración de los cuernos en diferentes ángulos de cámara o la corrección de iluminación en escenas complejas. Además, algunos de los efectos mágicos que Maléfica utiliza, como la energía oscura, los hechizos y las manifestaciones de poder, fueron completamente generados por computadora. Estos efectos están diseñados para ser elegantes pero amenazantes, con movimientos fluidos que refuerzan la naturaleza sobrenatural del personaje. El uso de magia visual en la película es otro aspecto clave del CGI. Cada vez que Maléfica lanza un hechizo, el efecto visual está cuidadosamente sincronizado con su movimiento y su expresión facial. La magia no se presenta como simples explosiones de luz, sino como fuerzas orgánicas que interactúan con el entorno. Por ejemplo, las sombras que se expanden, las partículas que flotan en el aire o los cambios en la naturaleza circundante están diseñados para dar la sensación de que la magia es parte del mundo físico. Esto hace que los poderes de Maléfica se sientan más reales y coherentes dentro del universo de la película. El castillo del reino humano también fue mejorado significativamente mediante CG. Aunque se utilizaron locaciones reales y sets físicos, muchos de los fondos, estructuras adicionales y extensiones arquitectónicas fueron creados digitalmente. El objetivo era construir un castillo que pareciera imponente y medieval, pero también frío y opresivo. Los efectos visuales ayudaron a ampliar la escala del entorno, mostrando torres más altas, murallas más extensas y paisajes que rodean el castillo. Esto refuerza la sensación de aislamiento y poder del reino humano, contrastando con la libertad visual de las ciénagas. Otro elemento importante del trabajo de VFX es la transformación emocional de los entornos. A medida que la historia de Aurora avanza, los efectos visuales también reflejan cambios en el tono emocional de la película. Cuando Maléfica se vuelve más oscura debido a su dolor y traición, las ciénagas también se ven afectadas, volviéndose menos brillantes y más sombrías. Este tipo de integración entre narrativa y efectos visuales es una de las fortalezas de la película, ya que no se limita a mostrar un mundo estático, sino uno que responde emocionalmente a los personajes. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su enfoque narrativo diferente. En lugar de contar la historia desde el punto de vista tradicional de la princesa o el héroe, la película se centra en la figura de la villana. Este cambio de perspectiva transforma completamente la historia original, permitiendo explorar temas como la traición, el dolor emocional y la redención. Este enfoque hace que el espectador vea a Maléfica no como un personaje malvado sin motivo, sino como alguien profundamente herido por las circunstancias y las decisiones de otros. Esta reinterpretación añade capas de complejidad emocional que no estaban presentes en la versión clásica.
Otro aspecto positivo importante es la actuación de Angelina Jolie como Maléfica. Su interpretación es ampliamente considerada como el corazón de la película. Jolie logra transmitir una mezcla de poder, tristeza, furia y vulnerabilidad que hace que el personaje sea memorable. Su lenguaje corporal, su expresión facial y su presencia en pantalla convierten a Maléfica en una figura imponente, pero también emocionalmente accesible. Gracias a su actuación, el personaje se convierte en una de las reinterpretaciones más exitosas de un villano clásico en el cine moderno. La película también destaca por su apartado visual. El diseño de las ciénagas, el reino mágico, es uno de los elementos más impresionantes. Este mundo está lleno de criaturas fantásticas, colores vibrantes y un ambiente que transmite vida y magia. El contraste con el reino humano, que es más frío, oscuro y rígido, refuerza visualmente el conflicto central de la historia. Este uso del diseño de producción no solo es estético, sino también narrativo, ya que ayuda a expresar las emociones y los temas de la película sin necesidad de diálogo. El trabajo de efectos visuales y CGI es otro punto fuerte. Las criaturas mágicas, los hechizos y especialmente las alas de Maléfica están diseñados con gran detalle. Las alas, en particular, no solo son visualmente impresionantes, sino que también tienen un significado simbólico importante dentro de la historia. Representan la libertad, la pérdida y la recuperación de la identidad del personaje. Este tipo de integración entre efectos visuales y narrativa es uno de los logros más destacados de la película. La relación entre Maléfica y Aurora, interpretada por Elle Fanning, también es un punto positivo importante. Esta relación redefine el concepto de amor verdadero dentro de la historia. En lugar de centrarse en el amor romántico tradicional, la película explora el amor maternal y la conexión emocional profunda entre dos personas que no comparten sangre. Esta relación evoluciona de manera creíble y aporta el núcleo emocional de la película, haciendo que la historia sea más humana y emocionalmente rica. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los principales es el desarrollo del guión. Aunque la idea central es interesante, la ejecución en algunos momentos resulta simplificada. La transformación de ciertos personajes, como el rey Stefan, interpretado por Sharlto Copley, puede sentirse algo apresurada. Su cambio de un joven enamorado a un rey obsesionado con el poder es comprensible, pero no siempre está suficientemente desarrollado en pantalla, lo que reduce el impacto emocional de su arco narrativo. Otro punto débil es el ritmo de la película. En varias partes, la historia avanza de forma lenta debido a la fuerte dependencia de escenas visuales y contemplativas. Aunque esto ayuda a construir la atmósfera del mundo mágico, también puede hacer que algunos espectadores sientan que la narrativa pierde dinamismo. La película prioriza la estética y la emoción sobre la acción constante, lo cual puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de público. El personaje de las tres hadas, interpretadas por Imelda Staunton, Juno Temple y Leslie Manville, también ha recibido críticas mixtas. Aunque aportan momentos de humor y ligereza, en algunos casos, su representación es exagerada y puede romper la inmersión en la historia. Su papel como cuidadoras de Aurora es importante dentro de la trama, pero su tratamiento cómico a veces reduce la tensión narrativa en momentos clave. Otro aspecto negativo señalado es que algunos elementos de la historia son predecibles. Al ser una reinterpretación de un cuento muy conocido, muchos espectadores ya saben cómo se desarrollará la trama general. Aunque la película intenta cambiar la perspectiva del relato, la estructura básica sigue siendo familiar, lo que reduce el impacto de ciertas revelaciones o momentos importantes. También se ha criticado que la película no explora completamente algunos temas interesantes que introduce. Por ejemplo, el conflicto entre humanos y criaturas mágicas tiene un gran potencial simbólico y político, pero no se desarrolla en profundidad. Este aspecto podría haber añadido más complejidad al mundo de la película, pero queda en un segundo plano frente al enfoque emocional centrado en Maléfica. A pesar de estos puntos negativos, la película logra mantener un equilibrio general entre entretenimiento y emoción. Su fortaleza principal sigue siendo la reinterpretación del personaje central, que aporta una nueva dimensión a una historia clásica. La combinación de efectos visuales, música y actuación principal hace que la experiencia sea atractiva para una amplia audiencia. En conclusión, la película Maleficent presenta una mezcla de elementos positivos y negativos que
que la convierten en una obra interesante dentro del género de fantasía. Entre sus puntos fuertes, destacan la actuación de Angelina Jolie, el diseño visual, el uso del CGI y la relación emocional entre los personajes principales. Por otro lado, sus debilidades incluyen un ritmo irregular, ciertos problemas en el desarrollo del guión y algunos personajes secundarios poco equilibrados. En general, la película es una experiencia visual y emocionalmente satisfactoria, aunque no perfecta. Funciona especialmente bien para quienes disfrutan de reinterpretaciones de cuentos clásicos con un enfoque más oscuro y emocional. Aunque tiene fallos narrativos, su impacto visual y su mensaje sobre la redención y el amor la convierten en una película memorable dentro del cine de fantasía moderno. El diseño de las criaturas mágicas es otro de los puntos más fuertes del CGI en la película. Los seres que habitan las ciénagas, como hadas diminutas, criaturas híbridas entre animales y fantasía, y árboles vivientes, fueron creados mediante una combinación de animación por computadora y captura de movimiento. El objetivo era que estas criaturas no parecieran simples efectos digitales, sino seres con personalidad y comportamiento propio. Cada movimiento, cada expresión y cada interacción con el entorno fue cuidadosamente diseñado para transmitir realismo dentro de un mundo fantástico. Esto ayudó a que el espectador aceptara la existencia de este universo sin cuestionar su verosimilitud. Uno de los aspectos más icónicos del VFX en la película es el diseño de las alas de Maléfica. Estas alas no son simples accesorios visuales, sino un elemento narrativo fundamental. En muchas escenas, las alas fueron creadas completamente con CGI, especialmente cuando se necesitaba mostrar su movimiento natural, su fuerza o su interacción con el entorno. El equipo de efectos visuales trabajó para que las alas se sintieran pesadas, poderosas y orgánicas, evitando que parecieran artificiales. La textura, el movimiento de las plumas y la forma en que reaccionan a la luz son detalles que demuestran un trabajo técnico muy avanzado. Además, su desaparición y posterior recuperación en la historia fueron representadas con efectos visuales cuidadosamente diseñados para reforzar el impacto emocional. El personaje de Maléfica, interpretado por Angelina Jolie, también requirió un importante trabajo de maquillaje digital y efectos visuales. Aunque gran parte del personaje es físico, especialmente el maquillaje, los cuernos y el vestuario, el CGI se utilizó para mejorar ciertos detalles, como la integración de los cuernos en diferentes ángulos de cámara o la corrección de iluminación en escenas complejas. Además, algunos de los efectos mágicos que Maléfica utiliza, como la energía oscura, los hechizos y las manifestaciones de poder, fueron completamente generados por computadora. Estos efectos están diseñados para ser elegantes pero amenazantes, con movimientos fluidos que refuerzan la naturaleza sobrenatural del personaje. La película Maleficent es una producción de gran escala, que destaca no solo por su historia y efectos visuales, sino también por el trabajo creativo de su director y su equipo de guionistas. Comprender quién dirigió y escribió la película ayuda a entender mejor el tono, la estructura narrativa y las decisiones artísticas que dieron forma a esta reinterpretación del clásico cuento de La Bella Durmiente. Tanto la dirección como la escritura juegan un papel fundamental en la forma en que el público percibe a los personajes y el mundo mágico que se presenta en pantalla. El director de la película es Robert Stromberg. Su participación en este proyecto fue especialmente interesante porque esta fue su primera experiencia como director de largometraje. Antes de asumir este rol, Stromberg era ampliamente conocido en la industria cinematográfica por su trabajo en diseño de producción y efectos visuales en grandes producciones de fantasía y ciencia ficción. Este trasfondo técnico influyó enormemente en el estilo visual de la película, ya que su enfoque como director está profundamente ligado a la construcción de mundos visualmente ricos y detallados. El estilo de dirección de Stromberg se caracteriza por dar prioridad al aspecto visual y atmosférico de la narrativa. En la película, esto se traduce en una fuerte atención al diseño del mundo mágico, la iluminación y la composición de cada escena. Las ciénagas, por ejemplo, no solo son un escenario, sino una extensión emocional de la protagonista. El director utiliza el entorno como una herramienta narrativa para reflejar el estado emocional de los personajes, especialmente de Maléfica. Esta forma de dirigir demuestra una sensibilidad estética muy marcada, donde la imagen tiene tanto peso como el diálogo. Sin embargo, debido a su fuerte enfoque visual, algunos críticos han señalado que la dirección puede sacrificar en ciertos momentos la fluidez narrativa.
Esto significa que algunas escenas se sienten más contemplativas que dinámicas. Aún así, esta elección parece intencional, ya que el objetivo principal era crear una experiencia inmersiva en un mundo de fantasía más que una historia de acción constante. Stromberg apuesta por un ritmo más pausado que permite al espectador absorber el entorno y la atmósfera emocional de la historia. En cuanto al guión, la película fue escrita por Linda Woolverton. Ella es una guionista con amplia experiencia en reinterpretaciones de cuentos clásicos y en historias centradas en personajes femeninos fuertes. Su estilo de escritura se caracteriza por tomar narrativas conocidas y darles una nueva perspectiva emocional, generalmente enfocándose en personajes que tradicionalmente han sido vistos como villanos o figuras secundarias. En este caso, su objetivo fue redefinir a Maléfica como un personaje complejo y no simplemente como una antagonista. El trabajo de Woolverton en el guión se centra en explorar la psicología de los personajes y en cambiar la perspectiva moral de la historia original. En lugar de presentar una clara división entre el bien y el mal, el guión propone una visión más ambigua, donde los personajes toman decisiones influenciadas por el dolor, la ambición y el miedo. Este enfoque permite que la historia tenga una mayor profundidad emocional, ya que invita al espectador a empatizar con personajes que tradicionalmente habrían sido vistos como villanos. Uno de los cambios más importantes introducidos por el guión es la transformación del personaje de Maléfica. En la versión clásica del cuento, es una figura malvada sin motivaciones claras. Sin embargo, en esta película, el guión le otorga una historia de fondo detallada que explica su dolor y su cambio de comportamiento. Esta decisión narrativa es clave para el desarrollo de la historia, ya que convierte la venganza de Maléfica en un elemento trágico más que puramente malvado. Otro aspecto importante del guión es la redefinición del concepto de amor verdadero. Tradicionalmente, en los cuentos de hadas, el amor verdadero suele representarse como el amor romántico entre un príncipe y una princesa. Sin embargo, en esta película, el guión rompe con esa idea y propone que el amor verdadero puede surgir de una conexión profunda y no romántica. Este cambio es fundamental en la estructura narrativa, ya que permite que el desenlace de la historia tenga un significado emocional más complejo y moderno. El personaje de Aurora, interpretado por Elle Fanning, también es desarrollado cuidadosamente en el guión. En lugar de ser solo una princesa pasiva, Aurora es presentada como una joven curiosa, amable y conectada con la naturaleza. Su relación con Maléfica evoluciona de manera gradual, lo que permite que el espectador entienda la profundidad de su vínculo. Este desarrollo es esencial para el mensaje central de la película, que se basa en la idea de que el amor puede surgir en formas inesperadas. El guión también introduce cambios importantes en el personaje del rey Stefan, interpretado por Sharlto Copley. En lugar de ser un villano unidimensional, Stefan es presentado como un personaje trágico, cuya ambición lo consume lentamente. El guión muestra cómo sus decisiones están impulsadas por el miedo al fracaso y el deseo de poder, lo que lo lleva a destruir su relación con Maléfica y eventualmente consigo mismo. Esta complejidad añade profundidad a la historia, aunque algunos críticos consideran que su desarrollo no siempre es completamente equilibrado. La estructura del guión sigue una progresión clásica de cuento de hadas, pero con un enfoque emocional más moderno. Se divide claramente en etapas: la infancia de Maléfica y Stefan, la traición, la transformación de Maléfica, la vida de Aurora y el desenlace final. Esta estructura permite que la historia sea fácil de seguir, pero también deja espacio para el desarrollo emocional de los personajes. Cada etapa está diseñada para mostrar cómo las decisiones del pasado afectan el presente. El diálogo en la película es relativamente sencillo, lo que permite que las imágenes y las actuaciones transmitan gran parte de la emoción. Esto es coherente con el estilo de dirección de Robert Stromberg, que prioriza lo visual sobre lo verbal. Sin embargo, este enfoque también puede hacer que algunos personajes secundarios se sientan menos desarrollados en términos de profundidad verbal, ya que sus motivaciones no siempre se exploran en detalle a través del diálogo. Un aspecto interesante del trabajo conjunto entre dirección y guión es la forma en que ambos colaboran para construir el tono de la película. Mientras el guión establece la estructura emocional y temática, la dirección convierte esas ideas en imágenes concretas. Por ejemplo, la evolución emocional de Maléfica no solo se cuenta a través de palabras, sino también a través de cambios en el entorno, la iluminación y el diseño visual. Esta colaboración entre escritura y dirección
es una de las razones por las que la película tiene un impacto visual tan fuerte. Otro punto importante es la forma en que el guión maneja el ritmo de la historia. Aunque algunos espectadores consideran que la película es lenta en ciertos momentos, esta decisión parece intencional para permitir una mayor exploración emocional. El guión no se centra únicamente en la acción, sino en la construcción de relaciones y emociones, lo que requiere un ritmo más pausado. En conjunto, el trabajo del director Robert Stromberg y la guionista Linda Woolverton es fundamental para el resultado final de la película Maleficent. Mientras Stromberg aporta su experiencia visual y su sensibilidad estética, Woolverton aporta la estructura narrativa y la profundidad emocional. Esta combinación permite que la película funcione tanto como espectáculo visual como historia emocional. En conclusión, la dirección y el guión de la película trabajan juntos para crear una reinterpretación moderna de un cuento clásico. Aunque existen algunas críticas relacionadas con el ritmo y el desarrollo de ciertos personajes, el enfoque general logra ofrecer una experiencia cinematográfica coherente y visualmente impresionante. El trabajo de Robert Stromberg y Linda Woolverton convierte la película en una obra que equilibra la fantasía visual con una narrativa emocional centrada en la redención, la traición y la redefinición del amor verdadero. La película Maleficent destaca no solo por su historia y sus efectos visuales, sino también por su poderosa banda sonora, que juega un papel fundamental en la construcción emocional de la narrativa. La música en esta película no funciona como un simple acompañamiento, sino como una parte esencial del lenguaje cinematográfico. A través del uso del BGM, Background Music o música de fondo, la película logra transmitir emociones profundas, reforzar la atmósfera mágica y guiar al espectador a través de los momentos más importantes de la historia. El compositor principal de la banda sonora es James Newton Howard, uno de los músicos más reconocidos en el cine contemporáneo. Su estilo se caracteriza por la creación de partituras orquestales que combinan sensibilidad emocional con una fuerte identidad temática. En esta película, Howard construye una música que refleja tanto la belleza del mundo mágico como la oscuridad emocional del personaje principal. Su trabajo es clave para entender la evolución de Maléfica a lo largo de la historia, ya que cada etapa emocional del personaje está acompañada por cambios en la música. Desde el inicio de la película, la banda sonora establece un tono misterioso y encantador. Los primeros temas musicales presentan las ciénagas como un lugar lleno de vida, magia y armonía. El uso de instrumentos suaves, cuerdas delicadas y melodías etéreas crea una sensación de paz y fantasía. Esta música inicial es importante porque ayuda al espectador a conectar emocionalmente con el mundo de Maléfica antes de que ocurra la tragedia que cambia su vida. La música aquí no solo ambienta, sino que también construye la identidad del reino mágico. A medida que la historia avanza hacia momentos más oscuros, la banda sonora cambia notablemente. Cuando ocurre la traición de Stefan, la música adopta un tono más dramático y pesado. Las cuerdas se vuelven más intensas, los acordes más sombríos y el ritmo más lento. Este cambio musical refleja el impacto emocional del evento en la protagonista. James Newton Howard utiliza la música como una forma de expresar el dolor de Maléfica sin necesidad de palabras, lo que hace que el espectador sienta su sufrimiento de manera más directa. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es el tema principal de Maléfica. Este tema musical aparece en diferentes versiones a lo largo de la película, adaptándose a su evolución emocional. Al principio, el tema es suave y melancólico, representando su inocencia y conexión con la naturaleza. Sin embargo, después de la traición, el mismo tema se transforma en algo más oscuro y poderoso, reflejando su cambio hacia la venganza y el resentimiento. Finalmente, en los momentos de redención, el tema vuelve a cambiar, esta vez incorporando elementos más cálidos y esperanzadores. El uso del BGM en las escenas de magia es especialmente importante. Cada vez que Maléfica utiliza sus poderes, la música se sincroniza cuidadosamente con sus movimientos. Los efectos sonoros y la música trabajan juntos para crear una sensación de poder sobrenatural. En lugar de utilizar música agresiva o caótica, Howard opta por composiciones elegantes y fluidas, lo que refuerza la idea de que la magia de Maléfica es tanto hermosa como peligrosa. Este enfoque hace que la magia no se perciba solo como un poder destructivo, sino como una expresión emocional del personaje. Las escenas entre Maléfica y Aurora también están acompañadas por una música especialmente delicada.
El tema de Aurora es más luminoso, con melodías suaves y armonías que transmiten inocencia y esperanza. Cuando ambos personajes comienzan a desarrollar su relación, los temas musicales de Maléfica y Aurora se combinan gradualmente, creando una fusión sonora que representa su vínculo emocional. Este recurso musical es muy importante, porque ayuda a reforzar la idea de que su relación es el corazón emocional de la película. El compositor también utiliza el silencio de manera estratégica. En algunos momentos clave, la música desaparece por completo, dejando espacio para el diálogo o la emoción visual. Este contraste entre sonido y silencio aumenta el impacto emocional de ciertas escenas. Por ejemplo, en momentos de pérdida o revelación, la ausencia de música hace que la escena se sienta más íntima y poderosa. Cuando la música regresa, lo hace con mayor intensidad, amplificando el efecto emocional. Otro aspecto importante de la banda sonora es su capacidad para representar el conflicto entre el mundo humano y el mundo mágico. El reino humano está acompañado por una música más rígida, con ritmos más estructurados y tonos más fríos. En contraste, las ciénagas tienen una música más libre, orgánica y fluida. Este contraste musical refuerza la división temática de la película entre naturaleza y civilización, entre libertad y control. La música ayuda a que el espectador perciba estas diferencias de forma subconsciente. El personaje de Angelina Jolie también está profundamente conectado con la banda sonora. Cada aparición de Maléfica está acompañada por variaciones de su tema principal, lo que refuerza su presencia dominante en la historia. En escenas de poder, la música se vuelve más intensa y orquestal, mientras que en momentos de vulnerabilidad se vuelve más suave y emocional. Esta relación entre personaje y música ayuda a construir una identidad sonora única para Maléfica. En las escenas de batalla, el BGM se intensifica considerablemente. La música utiliza percusión fuerte, cuerdas rápidas y crescendos dramáticos para aumentar la tensión. Sin embargo, incluso en estos momentos, la banda sonora mantiene un cierto nivel de elegancia, evitando caer en el caos total. Esto es coherente con el estilo general de la película, que busca equilibrar la acción con la estética visual y emocional. Uno de los momentos más importantes musicalmente es el clímax emocional de la historia, cuando Maléfica enfrenta la pérdida, el arrepentimiento y la redención. En esta parte, la música combina todos los temas principales de la película, creando una especie de síntesis emocional. El tema de Maléfica, el de Aurora y los motivos del mundo mágico se unen para representar la resolución del conflicto. Esta técnica musical es muy efectiva, porque permite que el espectador sienta que la historia ha llegado a una conclusión emocional completa. La banda sonora también juega un papel importante en la construcción del concepto de amor verdadero dentro de la película. En lugar de asociar la música con el romance tradicional, James Newton Howard utiliza melodías que representan la conexión emocional profunda entre personajes. Esto refuerza la idea de que el amor verdadero no se limita a lo romántico, sino que puede ser maternal, protector o espiritual. La música ayuda a redefinir este concepto a nivel emocional. El trabajo de orquestación es otro aspecto destacable. La banda sonora utiliza una orquesta completa, con énfasis en cuerdas, piano, metales y elementos corales. El uso del coro en ciertas escenas añade una sensación de grandeza y misticismo, especialmente en momentos relacionados con la magia. Las armonías vocales no tienen letras claras, lo que permite que funcionen como un sonido emocional puro, sin necesidad de lenguaje. El diseño sonoro también complementa la música de manera importante. Los sonidos de la naturaleza, el viento, las criaturas mágicas y los efectos de la magia están integrados con la banda sonora de forma fluida. Esto crea un ambiente sonoro inmersivo, donde no existe una separación clara entre música y sonido ambiental. Todo forma parte de una experiencia auditiva unificada. En conjunto, la banda sonora de la película Maleficent es uno de sus elementos más importantes y mejor logrados. El trabajo de James Newton Howard consigue transformar la música en una herramienta narrativa que guía las emociones del espectador a lo largo de toda la historia. Cada personaje, cada escenario y cada momento importante tiene su propia identidad musical, lo que hace que la experiencia cinematográfica sea más profunda e inmersiva. En conclusión, la música de esta película no es solo un acompañamiento, sino una parte esencial de su estructura emocional. Gracias al uso del BGM,
los temas musicales recurrentes y la orquestación detallada, la película logra transmitir emociones complejas de manera efectiva. El trabajo de James Newton Howard convierte la banda sonora en un elemento fundamental que eleva la historia de Maleficent a un nivel artístico superior, haciendo que la experiencia del espectador sea más intensa, emocional y memorable. Este trasfondo técnico influyó enormemente en el estilo visual de la película, ya que su enfoque como director está profundamente ligado a la construcción de mundos visualmente ricos y detallados. El estilo de dirección de Stromberg se caracteriza por dar prioridad al aspecto visual y atmosférico de la narrativa. En la película, esto se traduce en una fuerte atención al diseño del mundo mágico, la iluminación y la composición de cada escena. Las ciénagas, por ejemplo, no solo son un escenario, sino una extensión emocional de la protagonista. El director utiliza el entorno como una herramienta narrativa para reflejar el estado emocional de los personajes, especialmente de Maléfica. Esta forma de dirigir demuestra una sensibilidad estética muy marcada, donde la imagen tiene tanto peso como el diálogo. Sin embargo, debido a su fuerte enfoque visual, algunos críticos han señalado que la dirección puede sacrificar en ciertos momentos la fluidez narrativa. Esto significa que algunas escenas se sienten más contemplativas que dinámicas. Aún así, esta elección parece intencional, ya que el objetivo principal era crear una experiencia inmersiva en un mundo de fantasía más que una historia de acción constante. Stromberg apuesta por un ritmo más pausado que permite al espectador absorber el entorno y la atmósfera emocional de la historia. En cuanto al guión, la película fue escrita por Linda Woolverton. Ella es una guionista con amplia experiencia en reinterpretaciones de cuentos clásicos y en historias centradas en personajes femeninos fuertes. Su estilo de escritura se caracteriza por tomar narrativas conocidas y darles una nueva perspectiva emocional, generalmente enfocándose en personajes que tradicionalmente han sido vistos como villanos o figuras secundarias. En este caso, su objetivo fue redefinir a Maléfica como un personaje complejo y no simplemente como una antagonista. El trabajo de Woolverton en el guión se centra en explorar la psicología de los personajes y en cambiar la perspectiva moral de la historia original. En lugar de presentar una clara división entre el bien y el mal, el guión propone una visión más ambigua, donde los personajes toman decisiones influenciadas por el dolor, la ambición y el miedo. Este enfoque permite que la historia tenga una mayor profundidad emocional, ya que invita al espectador a empatizar con personajes que tradicionalmente habrían sido vistos como villanos. El final de la película Maleficent es uno de los momentos más importantes de toda la historia, ya que cierra no solo la trama principal, sino también la evolución emocional de los personajes. Este desenlace no funciona únicamente como una resolución de conflictos, sino como una conclusión temática sobre la redención, el perdón y la redefinición del amor verdadero. A lo largo de la película, la historia ha ido construyendo un conflicto entre Maléfica, Stefan y el destino de Aurora, y el final reúne todas estas líneas narrativas en un clímax emocional y visualmente impactante. El último acto comienza cuando Aurora, interpretada por Elle Fanning, cae en el sueño profundo provocado por la maldición de Maléfica. Este momento es crucial porque representa la culminación de un hechizo que fue lanzado en un instante de dolor y traición, pero que ha tenido consecuencias a lo largo de muchos años. Aurora es llevada al castillo y colocada en una torre protegida, mientras el reino entero entra en caos. El rey Stefan, interpretado por Sharlto Copley, se obsesiona completamente con la idea de proteger a su hija y destruir a Maléfica, lo que lo empuja a una espiral de violencia y desesperación. Sin embargo, lo más importante del final no es solo el destino de Aurora, sino la transformación de Maléfica. A lo largo de la película, ella ha pasado de ser una figura llena de odio y venganza a una persona capaz de sentir compasión y amor. Cuando Aurora cae en el sueño, Maléfica comprende plenamente el peso de sus acciones. Se da cuenta de que, a pesar de su dolor pasado, ha creado un sufrimiento inocente. Este reconocimiento es el punto de inflexión emocional de la historia, ya que la lleva a intentar reparar el daño que ha causado. Maléfica intenta romper la maldición utilizando su magia, pero descubre que no puede deshacerla. Este momento es muy importante, porque simboliza que algunas decisiones no pueden ser revertidas fácilmente, incluso con poder mágico. La maldición que lanzó no es solo un hechizo, sino una representación de su dolor interno. Al no poder romperla,
Maléfica se enfrenta a las consecuencias reales de sus emociones pasadas. Este fracaso la obliga a aceptar su responsabilidad y buscar otra forma de salvación. Mientras tanto, el rey Stefan se convierte en una figura completamente consumida por la obsesión. Su deseo de venganza contra Maléfica supera cualquier preocupación por su propia hija. En lugar de centrarse en salvar a Aurora, dedica todos sus recursos a destruir a la hada. Este contraste entre Maléfica y Stefan es fundamental en el final, ya que muestra dos respuestas diferentes al dolor, una basada en el odio y otra en la redención. Mientras Maléfica busca reparar el daño, Stefan se hunde cada vez más en la destrucción. Uno de los elementos más importantes del final es la llegada del príncipe, Prince Philip. Según la lógica del cuento clásico, él debería ser quien despierte a Aurora con un beso de amor verdadero. Sin embargo, este momento rompe con la tradición. Cuando Philip besa a Aurora, nada ocurre. Esto es un punto clave en la narrativa, ya que desmonta la idea de que el amor verdadero es necesariamente romántico o instantáneo. El fracaso del beso del príncipe abre la puerta a una reinterpretación más profunda del concepto de amor. El verdadero momento emocional llega cuando Maléfica entra en la habitación donde Aurora está dormida. Este instante es silencioso, íntimo y cargado de significado. Maléfica observa a Aurora no como una víctima de su maldición, sino como alguien a quien ha llegado a amar profundamente. Este amor no es romántico ni egoísta, sino protector y maternal. Es en este momento cuando la película redefine completamente el concepto de amor verdadero dentro de su universo narrativo. Maléfica se disculpa con Aurora y expresa su arrepentimiento. Este gesto es importante porque muestra su evolución completa como personaje. Ya no es la figura dominada por la venganza que era al inicio de la historia. Ahora es alguien capaz de reconocer sus errores y asumir las consecuencias de sus acciones. En un acto final de redención, Maléfica besa a Aurora en la frente, no como un acto de magia, sino como una expresión sincera de amor. Este beso es el verdadero punto de resolución del conflicto. Aurora, interpretada por Elle Fanning, despierta no por un amor romántico, sino por un amor genuino y desinteresado. Este giro narrativo es uno de los elementos más importantes del final, ya que redefine completamente la lógica de los cuentos de hadas tradicionales. El amor verdadero no depende de la apariencia, del tiempo o del destino, sino de la conexión emocional profunda entre dos personas. Después del despertar de Aurora, la historia entra en su fase final de conflicto físico. El rey Stefan ataca a Maléfica con la intención de destruirla definitivamente. Durante este enfrentamiento, se revela un elemento simbólico muy importante: las alas de Maléfica. Estas alas, que le fueron arrancadas por Stefan en el pasado, representan su libertad y su identidad. En el clímax final, las alas regresan a ella, simbolizando la recuperación de su poder y su verdadera naturaleza. Cuando Maléfica recupera sus alas, también recupera su fuerza y su identidad completa. Este momento es visualmente impactante y emocionalmente significativo, ya que representa la restauración de lo que le fue arrebatado. A partir de este punto, Maléfica ya no es una figura rota por el dolor, sino una entidad completa que ha superado su pasado. Este cambio le permite enfrentarse a Stefan en igualdad de condiciones. El enfrentamiento final entre Maléfica y Stefan es tanto físico como simbólico. Stefan representa el odio, la ambición y la destrucción, mientras que Maléfica representa la redención, el perdón y la aceptación. Aunque Stefan intenta derrotarla con violencia, su obsesión lo debilita. Finalmente, su caída no es solo el resultado de la fuerza de Maléfica, sino de sus propias decisiones y su incapacidad para liberarse del odio. La muerte de Stefan marca el final del ciclo de violencia que había comenzado años atrás. Su personaje, interpretado por Sharlto Copley, termina como una figura trágica consumida por su propia ambición. Su derrota simboliza que el odio y la obsesión no conducen a la salvación, sino a la destrucción personal. Después de la batalla, el equilibrio entre el mundo humano y el mundo mágico comienza a restaurarse. Aurora asume un papel importante como puente entre ambos mundos. Su relación con Maléfica demuestra que la comprensión y la empatía pueden superar siglos de conflicto. Este nuevo equilibrio sugiere un futuro más pacífico, donde ambos reinos pueden coexistir. El final también refuerza la idea de que Maléfica ya no es una villana. Su evolución ha llegado a su conclusión natural, de ser una figura vengativa a convertirse en una protectora.
Su relación con Aurora ha cambiado su perspectiva sobre la vida y el amor, permitiéndole encontrar redención. Este cierre emocional es uno de los aspectos más importantes de la película. En conclusión, el final de la película Maleficent es una combinación de acción, emoción y simbolismo. Cada personaje llega a su conclusión narrativa de manera coherente con su desarrollo a lo largo de la historia. La actuación de Angelina Jolie como Maléfica es fundamental para transmitir la profundidad emocional del desenlace, mientras que el papel de Elle Fanning como Aurora representa la esperanza y la inocencia que permiten la reconciliación final. En última instancia, el final no solo cierra una historia, sino que redefine el significado del amor, el perdón y la identidad. La película concluye con la idea de que incluso las heridas más profundas pueden sanar si existe comprensión y empatía, y que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de cambiar y redimirse.